Vamos a leer, hermanos, en capítulo 14, vamos a leer el versículo. Vamos a empezar en el 1, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron inmediatamente, ¿verdad? Como cualquier madre cristiana le diría: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, ella me gusta, le dijo Sansón. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Vamos a leer el 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Bien, como les comentaba, vamos a estudiar lo que parece ser una historia de amor, ¿verdad? La mayoría de gente, cuando piensan en Sansón y en una mujer, siempre piensan en Dalila, ¿verdad? Sansón y Dalila. Y pocos conocen esta historia de un matrimonio fallido que tuvo Sansón. Así que lo vamos a estudiar el día de ahora. Quiero que recordemos un poquito lo que el hermano Freddy nos compartió la semana pasada, para que nos ubiquemos muy bien en lo que se quedó él. Recordemos que Sansón era un niño deseado, ¿verdad? Él fue un milagro. La mamá de él era estéril. Acordémonos que un ángel se le apareció y le habló y le dijo que ella iba a quedar embarazada. Le dijo que debía de cuidarse, le dijo que debía de seguir ciertas indicaciones. Sansón fue juez durante 20 años y fue nazareo consagrado a Dios desde el nacimiento. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo Sansón rompía constantemente su nazareato. Vamos a empezar en el capítulo número 1. En el versículo número 1 del capítulo 14. Lo primero que yo veo aquí, hermanos, es que yo me pregunto: ¿qué hace Sansón yendo a los lugares que no tenían nada que ver con Dios ni con el propósito que Dios tenía para él? En la primera palabra, ahí dice: descendió Sansón. Y no solamente se está refiriendo a un descender de caminar, ¿verdad? De llegar hasta un punto, de ir de aquí para allá, sino parece que nos está como mostrando que aquí empieza el descenso espiritual en la vida de Sansón. Y yendo a ese lugar, sabemos que aquí estaban los israelitas, los filisteos convivían ahí también. Pero mi pregunta es: ¿qué hacía Sansón? ¿Qué tenía Sansón que ir a buscar a ese lugar? Dios sabía que si su pueblo se empezaba a relacionar con los filisteos, iban a terminar adoptando las prácticas de ellos, ¿verdad? Eso lo hemos venido viendo desde que estudiamos el libro de Josué. Y ahora que estamos estudiando el libro de Jueces, también el Señor trae a memoria que eso no lo debemos, o que eso ellos no lo debían de vivir. Sansón vivía en un entorno donde se adoraban a otros dioses, pero en su hogar, el hogar de Sansón era diferente. En el hogar de Sansón vivían personas que amaban a Dios, que respetaban a Dios y que querían agradar a Dios. Porque si ustedes se acuerdan, cuando el ángel se le apareció a la esposa de Manoah
Yo lo venía platicando con mi esposo y yo le digo, a mí me encanta ver cómo Manoah quería agradar al ángel, ¿verdad? Y le decía, pero ¿y cómo vamos a criar nosotros a este niño? Pero, ¿y cuál es tu nombre? Y que mira, que vamos a, te podemos dar de comer. Y yo miraba cómo hay un espíritu de adoración, de reverencia, de respeto ante las cosas de Dios. Y ese era el ambiente que Sansón tenía. Y ese es el ambiente de muchos jóvenes hoy en día, que así son sus hogares. En sus hogares el papá y la mamá aman a Dios, respetan a Dios, buscan la forma de agradar a Dios con sus cosas, pero el joven no quiere. Pero el joven se va a pasear por otros rumbos que son peligrosísimos para su vida espiritual. Y ahí viene un descenso en la vida de ellos también. Yo lo que veo en un Sansón es como que si Sansón no supiera que él es un juez. Yo digo, Sansón, eres un juez. Y te veo muy fresco, ¿verdad? Se mira como un Sansón demasiado relajado. No vemos a un Sansón, o por lo menos en este capítulo, yo no leí algo donde Sansón buscara de Dios, pidiera dirección de Dios, o algo acerca de eso. No, él vivía una vida demasiado relajada, diría yo, para ser un juez, para ser alguien llamado por Dios desde el principio. Lo veo demasiado tranquilo. Bien, ahora, si seguimos avanzando en estos versículos, vemos cómo Dios siempre ha venido dándole advertencias a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para evitarles lágrimas, para evitarles finales de dolor, como vamos a ver que más adelante le pasa a Sansón, ¿verdad? Por no seguir la dirección de Dios primeramente, luego la dirección de sus padres. La vida de Sansón no terminó como quizás hubiéramos deseado que le pasara, ¿verdad? Porque para alguien que desde el vientre ya venía escogido, uno hubiera esperado cosas más grandes para él, pero él escogió algo diferente. ¿Por qué? Primero, por ir a lugares que no tenían nada que ver con él, por alejarse de su hogar, donde ahí probablemente sí se le hablaba del Señor, porque visitando a los filisteos no creo que él hubiera aprendido algo bueno. Y en el versículo número 2, donde dice de que él subió y le declaró a sus padres, el problema no es que Sansón había visto a una muchacha bonita, ¿verdad? El problema es que se quería casar con ella. O sea, él quería ir más allá todavía. No solo fue alguien que dijo, ah, qué bonita, hasta ahí. No, él quería algo más allá. Él quería escoger por esposa a una mujer pagana. Y no le hizo caso al consejo de sus padres, sino que él se dejó llevar por lo que él vio, por lo que a él le gustó. No sé si fue un flechazo de ahí de amor a primera vista, lo que Sansón sintió por esa mujer, que él quiso casarse con ella, ¿sí? A pesar de que sus padres le aconsejaban, a pesar que la ley de Dios decía en Deuteronomio 7, del 2 al 4, claramente ahí en la ley decía, no emparentarás con ellos, no darás a tu hijo, a su hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y los papás de Sansón lo sabían, porque en el momento le dijeron, Sansón, pero ¿por qué no una de aquí? ¿Sí? Yo creo que ni había terminado de hablar Sansón cuando los papás le dijeron, ¿por qué no escogen una de aquí, hijo? Porque no solo le dice, todavía le dicen, es incircuncisa. O sea, ella no tiene nada que ver con nosotros, Sansón. Y hoy en día nosotros, hay una advertencia más que la Biblia nos da a nosotros, que está en Primera de Juan 2:16. Si el pastor nos la puede poner. En Primera de Juan 2:16, ahí nos habla acerca de no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos miran. Ahí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. O sea, no todo lo que nosotros veamos bonito o que sea atractivo a nuestra vida, eso nos va a traer una bendición. No es así. ¿Sí? ¿Qué nos va a traer la bendición? Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando preferimos obedecer a Dios y no nos dejamos llevar por eso. No, yo estoy alegre que Lindita haya dicho, no, pues no es la voluntad de Dios y aquí la paro, ¿verdad? Así tenía que hacer Sansón, hermanos. Tenía que pararle en ese momento, acordarse de la palabra del Señor, es abrir los oídos cuando sus papás lo están aconsejando, porque obviamente los papás no iban a querer nada malo para Sansón. No vemos a Sansón buscar la dirección de Dios. No vemos a un Sansón preguntarse, ¿qué pensará Dios de esto? Porque yo soy un juez. Dios me va a usar a mí para liberar al pueblo de los filisteos. ¿Estaré haciendo bien yo? Y nosotros también nos preguntamos, así como Sansón no lo hizo, también nosotros en algún momento de nuestra vida, en alguna decisión nos hemos detenido y hemos pensado, Señor, estoy haciendo bien, estoy dando gloria a tu nombre, no me estaré equivocando. Señor, ¿cómo va a quedar tu nombre si yo hago esto, si yo hago lo otro? Si no hay una dirección, definitivamente eso no iba a terminar en nada bueno. Él tenía un cargo privilegiado. Dios lo escogió para grandes cosas a él. Cuando yo pienso en esto de Sansón, que él va y se deja llevar por sus ojos, porque a lo mejor ella era muy bonita, a mi mente viene la historia de José, que era todo lo contrario, ¿verdad? Que él no se dejaba llevar por los deseos de los ojos. Porque me imagino que la esposa de Potifar tampoco quizás era fea, ¿verdad? Pero antes estaba el querer obedecer y hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, a dejarse llevar por sus instintos carnales. ¿Sí? Que a lo mejor un momento iban a hacer, pero eso le iba a durar para siempre en él. Entonces, vemos dos historias completamente diferentes, ¿verdad? Porque Sansón dijo, tómala para mí porque ella me agrada. Eso lo dice en el versículo número 3. Hasta se escucha como que si fuera un niño caprichoso, ¿verdad? Que quiere el juguete y quiere que se lo den. Y los papás pues intentaron persuadir a Sansón, porque ellos sí eran temerosos de Dios. Pero ellos terminaron cediendo ante la petición de Sansón, como a muchos padres les toca, ¿verdad? A veces toca. ¿Por qué, hermano? Porque llega un momento en el que usted ya más que aconsejar ya no puede hacer. Y entonces usted le habla del Señor, le habla de la palabra, usted le da buen testimonio, pero si Él ya no quiere, usted dice, Señor, en tu mano lo entrego. Como dice la hermana Rosario, ya llega un momento donde ya usted ya no puede hacer más en la vida de ellos. Y los papás de Sansón tuvieron que ceder en esta parte, porque Sansón ya no era un niño al que los papás podían controlar o poder mandarlo de decir. Acordémonos que también él tenía esta característica, ¿verdad? De ser un hombre fuerte. Entonces ya Sansón ya no se dejaba gobernar por sus papás. El mandamiento para los israelitas que no se dieran en casamiento, ese está, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? También en 2 de Corintios hay una advertencia para nosotros, a donde en 2 de Corintios 6:14, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahí hay otra advertencia de parte de Dios para nuestra vida, para no caer en eso. En el versículo sigamos leyendo, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Vamos en el versículo 4. Algo más que hizo Sansón, y es que él continúa desobedeciendo y continúa yendo por lugares equivocados. En el versículo número 4 habla que su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová,
en esta parte, hermanos, yo les quiero explicar que no era que Dios quería que Sansón pecara, ¿verdad? A veces yo he escuchado cuando a veces, sí, por ejemplo, niñas que salen embarazadas a los 15 años y dicen, pues Dios así lo quiso. No, ¿verdad? No es que Dios lo haya querido de esa forma, es que al final, hermanos, Dios en su misericordia sigue usando nuestra vida. Él usó la desobediencia de Sansón para sus propósitos, pero eso no justifica que él tenía que desobedecer o lo que él hizo estuvo bien porque Dios lo usó. No. Ahí, no sé en qué versículo, en qué pasaje de la Biblia está, pero habla acerca de los vasos de honra y deshonra. O sea, todos queremos ser vasos de honra para el Señor. Yo quiero que el Señor use mi vida, ¿verdad? Y yo no quiero servir de mal ejemplo. Y que miren como... No, o sea, yo quiero agradar al Señor con lo que yo soy. Y si nosotros seguimos leyendo, en el versículo número 5, lo vamos a leer, el 5 no lo leímos, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Otra vez la palabra descendió. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió otra vez, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Si ustedes se fijan, Sansón iba con sus padres a ver a la mujer, a la filistea, pero no iban juntos. Como que Sansón no andaba por los mismos caminos de sus papás, ¿verdad? Porque ahí dice de que el león le salió a él, no a los papás. Entonces, a mí esto me da una idea que a Sansón le gustaba desviarse de los caminos del Señor y él solito iba y buscaba el peligro. Probablemente si él hubiera seguido en la dirección que sus padres iban, muy probablemente él no se hubiera encontrado con el león. Pero vemos cómo constantemente Sansón, en lugar de redireccionar su vida, él se sigue alejando más y más. Parece que él estuviera haciendo un listado de cosas que no tiene que hacer y las empieza a hacer una por una, ¿verdad? Porque no le vemos la intención. Hasta este momento yo no he leído algo que yo diga, no, aquí Sansón se ve que se está esforzando. No, aquí hasta el momento no hemos visto un esfuerzo de Sansón. Al contrario, dice que ellos iban por un lado y Sansón iba por otro lado. ¿Para dónde iban? Ahí dice que iban para las viñas. ¿Y Sansón qué tiene que hacer en un viñedo? Si el hermano Freddy la semana pasada en el libro de Números 6:3, él nos estuvo leyendo todo lo que alguien que era nazareo tenía que evitar. Y ahí dice, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre, ni licor de uvas, no comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde el grano hasta el ollejo. Entonces Sansón sigue equivocándose de lugares, sigue yendo donde él no tiene que ir. Aquí no dice que él estaba bebiendo, hermano, porque no le voy a mentir. Aquí no dice que Sansón, pero ¿qué estaba haciendo él en ese lugar? Donde él tenía que evitar eso que el Señor ya le había establecido a él. Le salió un león en el camino. Así es cuando uno toma caminos equivocados, ¿verdad? Ahí nos sale el devorador, porque nos equivocamos y no era por ahí que teníamos que ir. Pero ¿saben qué es lo bonito de esto? Que Dios tuvo misericordia de la vida de Sansón. ¿Lo dejó Dios ahí abandonado y que se le coma el león? No, ¿qué hizo el Señor? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Ahí vemos la misericordia una vez más
de Dios en la vida de Sansón. A pesar de lo que él estaba haciendo, el Señor mostró misericordia con él, porque el Señor sabía que Sansón tenía un propósito especial. Esto también, más adelante, hermanos, si seguimos leyendo en el versículo 7, no, el 7 ya lo leímos, en el 8 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino, otra vez Sansón apartándose del camino, para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Hermanos, ¿usted agarraría miel de un cuerpo muerto de algún animal? No, ¿verdad? Ahí sí me pareció extraño que Sansón hiciera eso, porque en un cuerpo muerto, ¿qué podemos encontrar? Moscas, gusanos, pero un panal, él vio un panal de miel. Siempre Sansón con sus ojos puestos en donde no los tienen que poner. Parte del nazareato de Sansón decía que él no podía tocar un cuerpo muerto. En Números 6:6 dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Y en otra versión de la Biblia dice, a ningún cadáver. ¿Y qué hizo Sansón? Fue y se regresó y fue a ver al león que él ya había matado. ¿Para qué hizo eso? ¿Qué necesidad había de que Sansón fuera a ver eso? Parecía que él sí sabía que había hecho mal, porque cuando él alcanzó a los papás, le compartió la miel, pero no le dijo de dónde la había sacado. ¿Por qué creen ustedes que él no dijo de dónde la había obtenido la miel? Porque él sabía que estaba mal, porque él sabía perfectamente que no tenía que haber hecho eso. Hermanos, yo estoy leyendo esto, pero créanme que a mí me da una tristeza en mi corazón ver cómo Sansón no valora las cosas del Señor, cómo pareciera que no le importara, ¿verdad? Pareciera que todas las cosas que él debe de evitar son las que las está haciendo adrede, parece. Se nota que él no le veo el temor de Dios en la vida de él. Hermano, ya se ha dado bastante a veces, ¿verdad? Sin el temor del Señor, cuando ya tenemos establecido todo lo bueno que el Señor tiene para nuestra vida y los consejos que el Señor nos da de lo que no está bien que hagamos. Y también parecería que andamos nosotros buscándolo, ¿verdad? Porque yo aquí veo a Sansón corriendo detrás del pecado, ¿verdad? Queriéndolo alcanzar. Y cuando es al revés, nosotros tenemos que huir del pecado, nosotros tenemos que alejarnos, pero a veces nosotros también caemos en eso, nosotros vamos en busca de eso. Ahora, si seguimos leyendo, hermanos, ya contaminó a los papás también Sansón, ¿verdad? No solo pecó él, sino que hizo que sus papás también pecaran con esto de la miel del cuerpo de león. En el versículo número 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos como un Sansón un poco soberbio, ¿verdad? Yo soy más inteligente que ellos, haber dicho Sansón.
les voy a decir un enigma y nunca me lo van a poder descifrar. Como queriendo lucirse él en que era más inteligente que los que estaban ahí. Que los que estaban ahí ya sabemos que eran puros filisteos, ¿verdad? Esos jóvenes que habían llevado como a la fiesta de compromiso de Sansón, o decían algunos, la despedida de soltero de Sansón, ¿verdad? Puros filisteos, hermano, puros filisteos habían ahí. Entonces viene Sansón y les hace un acertijo para que ellos no lo pudieran adivinar. Entonces Sansón quería demostrar inteligencia, superioridad ante los invitados filisteos, pero esto lo llevó a ser imprudente. ¿Para qué quería Sansón agradarles a ellos? ¿Para qué quería Sansón aparentar ser más que ellos? Ahora en el siguiente versículo, ellos no sabían, ¿verdad? Obviamente de qué se trataba esto, pero ellos, creo yo que fueron más listos que Sansón, fíjense. Porque si nosotros seguimos leyendo, dice, ¿qué hicieron ellos? Dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? ¿Verdad que más listos que Sansón, verdad? Ellos dijeron, no, si Sansón cree que nos va a ganar, nosotros le vamos a ganar más. Y le pusieron una trampa y Sansón fue engañado. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron a la novia de Sansón para que ella les revelara el secreto. Hay algo que también les quería mencionar en todo esto de Sansón, hermanos, en que cómo él se dejó llevar por algo plenamente superficial. Eso no era amor, hermanos. Eso no era amor lo que él tenía con esta filistea. Porque si nosotros leemos esto, nosotros podemos ver que aquí no había confianza entre ellos. O sea, un matrimonio se establece sobre ciertos principios fundamentales, entre ellos el respeto, la confianza, la lealtad que debe de haber entre la pareja, ¿verdad? ¿Para qué va a querer usted estar con alguien en quien no confía? Porque Sansón no confiaba en ella, porque no se lo contó, ¿verdad? Y ella, por lo que se ve, tampoco confiaba en él, porque ¿qué hizo? Lo engañó, lo traicionó. Entonces, ni el uno ni el otro. ¿Creen ustedes que este matrimonio iba a tener futuro? No. ¿En qué estaba fundamentado? En que le gustó, ¿verdad? A Sansón le gustó ella y eso era todo. ¿Eso es suficiente para que exista un matrimonio? Jóvenes, abren sus oídos. No es suficiente que una persona te guste. No es eso lo que te tiene que mover a casarte con una persona. Es que es bien bonito. Es que es bien bonita, los ojitos que tiene, el cabello, cómo se peina, cómo se maquilla. No es eso lo que nos tiene que mover, ¿sí? Ya hay establecidas bases sólidas para un matrimonio, para que esto pueda ser agradable delante de Dios. Un matrimonio que sea un olor fragante delante del Señor. La nueva esposa filistea de Sansón lo traicionó. Le dio la respuesta, como cansó a Sansón, ¿verdad? Porque ella lo manipuló al hombre más fuerte. Lloraba para que Sansón le confesara cuál era la respuesta de ese acertijo, y Sansón cayó. ¿Por qué? Porque Sansón no era una persona que tenía la sabiduría de parte de Dios. Entonces ella lo traicionó. ¿Qué hizo ella? Les dijo a los filisteos cuál era la respuesta del acertijo de Sansón, y Sansón se enojó. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos, y es que Dios volvió a utilizar esta situación de Sansón para sus propósitos. Porque en el versículo número... En el 19 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Como ustedes pueden ver, Sansón tenía que pagar esa apuesta, ¿verdad? Porque perdió. ¿Y qué hizo él? En su enojo, veo que también era una persona de ira, ¿verdad? Se enojó por la traición de la mujer y se enojó que ellos hayan sido más listos que él, y fue y mató a 30 filisteos para quitarles las prendas que habían apostado. Y eso el Señor lo utilizó. Dice que el Señor, ahí dice otra vez, esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. El Señor hasta el día de ahora sigue usando hombres y mujeres imperfectas, así como Sansón, ¿verdad? Pecadores, para poder cumplir con la voluntad de él. Yo veo una ira y una venganza en Sansón. Él voluntariamente se involucró en situaciones, hermanos, que pusieron en peligro su vida, que no daban gloria a Dios ninguna de esas situaciones, que lo llevaban al pecado. Pero aún así Dios usaba eso para su gloria. Quiere decir que ni nuestro pecado puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla, hermanos, porque Dios es un Dios soberano. Vemos cómo Sansón después tuvo que salir de ahí, hermanos, y tuvo que irse a esconder, porque los filisteos también se enojaron. También se enojaron por esto que Sansón hizo de haber matado a esas 30 personas. Pero en el versículo 19 que leímos dice que Sansón se fue a la casa de sus padres. ¿Qué matrimonio es ese, verdad? Tan sólido, que salió corriendo para la casa de los papás. Ahí una vez más vemos el comportamiento equivocado de parte de Sansón. Dicen en los siguientes versículos, hermanos, que él tuvo que andar huyendo. Veamos en el versículo número... ¿Cuál vamos? Ok, vamos a seguir. En el capítulo ya número 15 ya habla acerca de cuando Sansón quería regresar y retomar el matrimonio, hermanos. Como que no pasó nada, aquí vengo, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi esposa? Pero no, ella ya no lo estaba esperando. Ella ya no lo estaba esperando, porque en el capítulo 15 de Jueces, en el versículo 2 dice: y dijo el padre de ella: me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, y sin mal les hiciere. ¿Y qué hizo Sansón? Fue y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó la cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendido las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y descendieron los filisteos, y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de peña de Etam. Hermanos, lo más triste de todo esto
de la vida de desobediencia que Sansón mostró. Es que esto no termina aquí. Yo sí voy a terminar hasta aquí, hermano, porque a mí hasta aquí me toca, ¿verdad? Pero en los siguientes mensajes vamos a seguir escuchando acerca de la desobediencia de Sansón. ¿Por qué le pasó esto a Sansón, hermanos? Porque no tenía una vida de santidad delante de Dios, porque no guardó su corazón de contaminarse, porque no cuidó sus ojos y porque deshonró a sus padres, porque no escuchó el consejo de ellos, sino que hizo, él se dio ante la tentación, él no valoró el llamado que Dios tenía para su vida. O sea, todos estos errores, hermanos, que Sansón cometió, debería de hacernos reflexionar a nosotros y pensar si nosotros también hemos caído en eso, si nosotros también hemos sido desobedientes delante del Señor, si nosotros hemos descuidado nuestra santidad para Dios, si hemos sido igual que Sansón, desobedientes ante su palabra. No nos estamos santificando, no guardamos nuestro corazón, nuestros ojos. ¿Cuántos líderes, hermanos, cuántos líderes religiosos han caído en esa trampa también de los deseos engañosos de los ojos, verdad? ¿Cuántos líderes han caído por una falda, porque se dejaron llevar, porque no guardaron su corazón ante esta situación? Vemos que no solo le pasó a Sansón. Esto está aquí para que nosotros aprendamos, hermanos, de ello, para que nosotros veamos que esto que le pasó a Sansón no lo llevó a nada bueno. Igual nos puede pasar a nosotros, porque van a venir las consecuencias del pecado, ¿verdad? Va a venir una vida de caos para nosotros si nosotros cedemos ante ese tipo de pecados. Sin duda que Dios pudo hacer grandes cosas con la vida de Sansón, hermano, pero él decidió tomar decisiones equivocadas en su vida y vivir su vida, ¿verdad? Y no tomar en cuenta a Dios. Y eso siempre va a pasar cuando uno no toma en cuenta a Dios en su vida. Cuando usted es sabio en su propia opinión, como dice Proverbios 3, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Proverbios 3? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Y eso es lo que debió de haber hecho él y no lo hizo. Otro Proverbios dice, el que habla del consejo, hijo mío, pastor, está en Proverbios, escucha el consejo de tu padre y no menosprecies el consejo de tu madre. Algo así dice, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Es que si no seguimos las instrucciones de parte de Dios, no vamos a tener una vida feliz, una vida sin consecuencias, una vida que vaya en descenso como la vida de Sansón. Podemos caer en un descenso espiritual si no seguimos las instrucciones de parte de Dios para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, le vamos a pedir al Señor que nos dé dirección en nuestras decisiones, que nos ayude, Señor, a poder cuidar nuestra vida de tantas cosas que se nos presentan en nuestra vida, que ante nuestros ojos pueden ser hermosas. Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre.